Estimados compañeros, en esta oportunidad les presento lo que es el glosario de propiedades terapéuticas que corresponden a la unidad 3 de la asignatura de farmacopea. Bueno, esto simplemente pues con una lectura ustedes ya lo pueden comprender. Sin embargo, pues me han solicitado que haga este video para explicar un poquito acerca de ciertos términos y también pues es otra manera de aprender, ¿no? O sea, no solamente leyendo, sino también escuchando que alguien nos explique, nos esté diciendo a qué corresponde cada uno de los términos. Entonces vamos a empezar. Miren, esos términos se utilizan tanto en medicina como en todo lo que son las materias relacionadas con terapéutica, ¿ya? Lo que a nosotros nos interesa ahorita es la fitoterapia, ¿verdad? El uso de plantas medicinales. Entonces, estos términos ustedes van a encontrar en lo que es la bibliografía, donde se explica el uso o las propiedades de cada una de las plantas medicinales. Y nos va a servir para poder interpretar, comprender qué es lo que nos está diciendo, ¿sí? Inclusive para que después ustedes puedan realizar sus propias fichas terapéuticas, sus propios trabajos de investigación y utilicen correctamente estos términos, que los van a continuar escuchando y utilizando durante el resto de la carrera. Entonces, iniciamos. Tenemos primero abortivo. Simplemente, pues, ¿qué provoca el aborto? O sea, la expulsión del feto antes de tiempo, ¿sí? Y un sinónimo es oxitóxico, ¿ya? Tenemos acaricida, que es una sustancia que mata a los ácaros parásitos, como por ejemplo la sarna. Recordemos que los ácaros son un tipo como de insectos, se podría decir, insectos pues muy pequeñitos, casi que microscópicos, que causan algunos tipos de enfermedades, entre ellos, como nos dice aquí, la sarna. Tenemos adaptógeno. Es una sustancia que permite que el organismo se adapte a situaciones de estrés o de sobreexigencia, regulando la producción de energía. Principalmente se utiliza para el manejo del estrés, ¿ya? Para, digamos, la regulación de la energía corporal que permite que el cuerpo se adapte a eso que nos dice aquí. Situaciones en las que necesitamos como un mayor aporte de energía o necesitamos soportar más presión. Un ejemplo de una planta adaptógena sería el ginseng. Tenemos afrodisíaco. Es una sustancia que estimula o excita el apetito sexual. Tenemos alexifármaco, que es un antídoto o remedio para el envenenamiento. Sería un sinónimo de antídoto. Tenemos analgésico. Es una sustancia que calma el dolor. Y un sinónimo de analgésico es anodino. ¿Ya? Entonces, es una sustancia que va a aumentar el umbral del dolor de una persona, es decir, la resistencia al dolor, y va a disminuir la sensación de dolor en el cuerpo. Tenemos anestésico, que anula la sensibilidad dolorosa, táctil y térmica. Es decir, que anula lo que es la percepción de sensaciones, ¿sí? Miren que hay la diferencia entre analgésico y anestésico. El analgésico no anula las sensaciones. O sea, yo puedo seguir sintiendo la presión, el calor, todo esto, ¿no? En cambio, el anestésico sí lo anula. ¿Sí? Anula, por ejemplo, la sensación de sentir frío, de sentir calor. Si me pinchan no siento, si me queman tampoco siento. ¿Sí? En cambio, con el analgésico no es así. Y anodino, como les había dicho, es un sinónimo de analgésico. Tenemos amebicida, que es una sustancia que combate la amebiasis, es decir, sustancia que va a matar las amebas, principalmente pues aquellas que son parásitos en nuestro tracto gastrointestinal. Androgénico, sustancia que estimula la producción en el organismo de hormonas masculinas, especialmente la testosterona, o que simula la acción también de la testosterona. Tenemos antiácido, sustancia que evita o neutraliza el exceso de acidez, generalmente pues en el estómago. Entonces cuando tenemos acidez estomacal, la sensación de agriera, de agrura, de pirosis, ¿sí? Entonces utilizamos un antiácido que vaya a contrarrestar directamente esa acción.
Antiafrodisíaco, que son sustancias que moderan o anulan el apetito sexual. Sería lo contrario que afrodisíaco. Puede ser antiafrodisíaco o también se le llama anafrodisíaco, ¿ya? Son las que anulan el líbido, el apetito sexual. Tenemos antialérgico, que son sustancias que impiden las reacciones alérgicas. Y un sinónimo sería antihistamínico. Tenemos antiasmático, que son sustancias que calman o atenúan los fenómenos del asma o los síntomas del asma. Eh, Pueden ser, pues, también de tipo anti, antiespasmódico, pero de tipo bronquial, ¿no? Tenemos antibiótico, que es cualquier sustancia que introducida en el cuerpo o cuerpo humano o cuerpo animal enlentece o incluso anula el crecimiento de determinados microorganismos patógenos alojados en él, idealmente sin daño para el organismo humano o animal. Entonces, miren, simplemente es una sustancia que ayuda a combatir a las bacterias, por eso es antibiótico, que estén infectando diferentes partes del cuerpo sin hacer daño al ser, o sea la persona o sea el animal que está sufriendo la infección. Anticanceroso, sustancia que actúa frenando la reproducción celular anómala. Es decir, que sirve para el tratamiento del cáncer, ¿sí? Contra el cáncer. Y anticancerígeno es que protege de la acción inductora del cáncer de ciertos agentes externos. Es decir, que previene, impide la aparición de cáncer. Miren ustedes la diferencia entre los dos. Anticancerígeno impide la aparición del cáncer y anticanceroso es que sirve para tratar el cáncer ya cuando ha aparecido. Anticatarral que detiene y sana el catarro, ¿sí? O sea, la producción de moco, de flema, de catarro. Anticoagulante, que es que previene la coagulación de la sangre, es decir, la formación, por ejemplo, de trombos. Antidiabético es un sinónimo de hipoglucemiante. Ya vamos a ver a continuación ese término. Antidiarreico es que corta la diarrea, es decir, que eh, impide, digamos, la defecación de heces líquidas o bastante blandas, ¿ya? Ustedes saben lo que es la diarrea. Antidisentérico, que es capaz de sanar la disentería, que es el síndrome diarreico, o sea, no solamente la diarrea, sino asociada a otros síntomas como el dolor estomacal, como la fiebre también. Más o menos sería la manifestación de una infección intestinal, ¿sí? Antidispéptico, que es capaz de sanar la dispepsia. ¿Y qué es la dispepsia? Simplemente la indigestión. ¿Ya? Cuando tenemos una digestión pesada, cuando tenemos molestias estomacales después de comer, ¿no? Nos llenamos de gases, nos duele el estómago, o hemos comido hace 6 horas y seguimos con esa sensación como que hubiéramos comido hace 3 minutos. Entonces, es indigestión, es digestión pesada la dispepsia. Entonces, el antidispéptico es, como así decirlo, un estimulante de la digestión. Antídoto, que es que contrarresta los efectos de un veneno o de cualquier tipo de sustancia tóxica. Antiemético es que neutraliza la náusea y el vómito, ¿sí? El nombre de esto del vómito es emesis, ¿no? Entonces, un antiemético contrarresta esa sensación de náusea y la producción de vómito. Y un sinónimo puede ser antivomitivo, que también se encuentra en muchas bibliografías. Antiespasmódico es una sustancia que calma los espasmos o contracciones musculares, especialmente cuando producen dolor de tipo cólico. Generalmente eso se da en vísceras huecas, por ejemplo, estómago, intestinos, útero. También se puede dar en vejiga, en vía, en vesícula biliar, en vías biliares, en vías urinarias, ¿ya? En conductos del aparato sexual masculino, ¿ya? Entonces, todo eso es lo que son vísceras huecas, pueden sufrir dolor de tipo cólico, ese dolor que es como una contracción, como cuando nos duele la barriga, así con cólico, como que hay una contracción y luego se suelta. Entonces es como cada cierto tiempo.
Entonces el antiespasmódico lo que va a hacer es relajar la musculatura que está rodeando a esa víscera y por lo tanto impidiendo el cólico. Y un sinónimo de antiespasmódico es espasmolítico, ¿sí? Tenemos un antigotoso, es una sustancia que calma o atenúa los dolores de la gota, ¿ya? Y un sinónimo puede ser hipouricémico. Recuerden que la gota, enfermedad de la gota, está producida por la acumulación de ácido úrico en ciertas articulaciones, especialmente a nivel de los dedos de los pies. Entonces, un antigotoso puede ser una sustancia que sirve para calmar el dolor que produce la gota en esas articulaciones, o también puede ser una sustancia que estimula a que el cuerpo se libere de ese exceso de ácido úrico que puede tener. Antihistamínico es una sustancia que reduce la producción de la histamina. La histamina, miren ustedes, es la sustancia que se produce ante una situación que nos provoca alergia. ¿Ya? Es la que nos da las manifestaciones de la alergia, que pueden ser, por ejemplo, la aparición de ronchas en la piel, la aparición del catarro, ¿sí? Hay muchos tipos de manifestaciones. Entonces, un antihistamínico lo que hace es contrarrestar la producción de esa sustancia y por lo tanto se alivian los síntomas de la alergia. Un antihelmíntico son sustancias que combaten las lombrices intestinales. Esas lombrices generalmente se les llama también helmintos, ¿no? Entonces, tipo Ascaris, por ejemplo, Ascaris lumbricoides y otras. Y también el sinónimo de un antihelmíntico puede ser vermicida o vermífugo. Un vermicida sería que mata a esas lombrices parásitas y vermífugo que permite la expulsión de esas lombrices parásitas. Antihemorroidal son sustancias que resuelven las hemorroides, también llamadas almorranas, o que calman el dolor. Pero recuerden que las hemorroides generalmente se van a dar por una mala circulación a nivel de la zona del recto, ¿verdad? Entonces, un antihemorroidal lo que haría es bajar la inflamación en esa zona o mejorar la circulación sanguínea a esa zona para poder resolver la situación. Antiinflamatorio es una sustancia que quita, reduce o impide que se produzca la inflamación. Recuerden que la inflamación es una respuesta natural del cuerpo ante una agresión interna. Es un mecanismo una agresión externa. Y que es un mecanismo que protege al cuerpo de infecciones. ¿Sí? Lógicamente, a veces pues se sale de control y necesitamos ya bajar esa inflamación. Entonces, si utilizamos sustancias antiinflamatorias, lo que van a hacer es impedir la inflamación reduciendo pues todos los síntomas que puede tener, como el ardor, el dolor en esa zona, la hinchazón, el aumento de temperatura, entre otras. Antineurálgico es un calmante de la neuralgia, es decir, de un dolor que tiene un origen nervioso, ¿sí? Antipalúdico es cualquier sustancia que inhibe el desarrollo de los protozoos de tipo Plasmodium, que son los agentes del paludismo. Puede ser antimalárico también, si es un sinónimo. Es decir, para la malaria y el paludismo. Antiescorbútico, que es capaz de combatir el escorbuto. Pues, en este caso sería, por ejemplo, la vitamina C. Acuérdense que la vitamina C, la deficiencia de esta, la carencia, va a producir el escorbuto, que es una enfermedad que afecta las encías. Antiséptico es una sustancia que impide el desarrollo de microorganismos sobre una superficie, incluido también la piel y las mucosas. Entonces, un antiséptico es lo que me sirve, por ejemplo, para limpiar una superficie, como la cocina, como el baño, pero también, por ejemplo, para limpiar la piel, para limpiar quizás, hacer un baño, un lavado de ojos, se puede decir, ¿no? Antisudorífico es una sustancia capaz de reducir la secreción del sudor. Antiulceroso, sustancia que previene la formación de úlceras gastrointestinales y que también ayuda a la curación de estas úlceras. Entonces puede tener diferentes tipos de mecanismos de acción, ¿no? Puede ser que desinflame, o sea, la mucosa estomacal, o sea, quita la gastritis. También ayude a regenerar la mucosa,
cicatrice de pronto hay una úlcera y ayude a regenerarla. Antivomitivo es que evita el vómito. Ya vimos que el sinónimo es antiemético. Antitusivo es una sustancia que disminuye o que calma la tos. ¿Ya? Y son sinónimos también antitusígeno y béquico. ¿Ya? Como vemos ahí en bibliografía que dice, esta planta es béquica, ¿qué quiere decir? Que sirve para el tratamiento de la tos. Aperitivo es una sustancia que abre el apetito. Astringente es una sustancia que astringe, es decir, aprieta, estrecha o contrae los tejidos orgánicos. Generalmente son taninos, y vamos a ver después en metabolitos secundarios, que precipitan las proteínas dando un medio de protección superficial en la piel o las mucosas. Entonces, en definitiva, un astringente, ¿qué es lo que hace? Hace que los tejidos se contraigan. Ya, por ejemplo, utilizamos en cosmética un astringente para la piel para cerrar los poros abiertos, ¿verdad? O también, por ejemplo, cuando tenemos una herida, utilizamos un astringente para que los bordes de la herida se contraigan y eso mejore la capacidad de cicatrización. Antiagregante plaquetario es una sustancia que evita la formación de agregados o coagulados de plaquetas sanguíneas que pueden causar la trombosis. Es decir, que es una sustancia que impide la formación de los trombos. Antianémico que combate la anemia. Puede ser, por ejemplo, plantas que contengan hierro o que contengan, o sustancias que contengan vitamina B12 o la vitamina K, que todos son pues factores que intervienen en la formación de glóbulos rojos. Antiartrítico que previene o mejora la inflamación de las articulaciones. ¿Ya? O sea, para cualquier tipo de dolor artrítico, por ejemplo. Antiateromatoso es una sustancia que previene o disminuye la deposición de colesterol y sales de calcio en las capas internas de las arterias. O sea, impide eso, que se acumule el colesterol, los triglicéridos allí en las arterias, que ustedes saben eso forma lo que se llaman los ateromas y que poco a poco van como disminuyendo el espacio por el cual circula la sangre, pueden llegar a formar verdaderos bloqueos y pueden provocar diferentes tipos de, por ejemplo, si es a nivel del corazón, un infarto cardíaco y otro tipo de trastornos. Antibacteriano, que está relacionado con bactericida y bacteriostático, que vamos a ver después. Anticolesterolémico es una sustancia que disminuye la concentración de colesterol en el plasma sanguíneo, es decir, en la sangre. Y un sinónimo de esta es hipocolesterolémico, ¿sí? Es decir, son sustancias que simplemente ayudan para bajar el nivel de colesterol en la sangre. Anticonvulsivante son sustancias que previenen o mitigan la agitación involuntaria, brusca y repetida de uno o varios músculos debido a una alteración del sistema nervioso, es decir, las convulsiones. ¿Sí? Entonces, un anticonvulsivante va a tener una acción específicamente sobre el sistema nervioso. Antidepresivo es una sustancia que previene o disminuye el estado de tristeza que se acompaña con la disminución de funciones psíquicas, o sea, la depresión. ¿Sí? Sustancias que combaten la depresión como patología. Antirreumático que alivia los dolores reumáticos. ¿Sí? Simplemente. Antitumoral que previene la formación de tumores en general. Ya, si son, puede estar relacionado con el término anticancerígeno, ¿no? Antivirales que previene el desarrollo de los virus, ¿sí? Que, digamos, impide que nuestras células sean invadidas por los virus o que tiene una acción directa para destruir a los virus. Bactericida son sustancias que destruyen las bacterias, es decir, que les matan, ¿sí? En cambio, bacteriostático son sustancias que reducen el crecimiento y la reproducción de las bacterias. Miren que son términos que, o sea, complementarios, pero no es lo mismo. Un bacteriostático, ¿qué es lo que hace? No mata directamente a la bacteria, pero impide su reproducción, impide que se reproduzca, que prolifere, ¿ya? Y en cambio el bactericida, ese sí, lo que hace es matarle a la bacteria. Balsámico son sustancias que tienen propiedades de bálsamo, es decir, que
recubren alguna mucosa, algún tejido y le protegen. ¿Ya? Por ejemplo, podemos hablar desde el punto de vista cosmético, ¿no? Algún bálsamo cosmético que va a proteger la piel. O, por ejemplo, hay sustancias balsámicas que lo que hacen es eh, recubrir el tejido de la garganta, ¿sí? A nivel de faringe también, para proteger de la irritación, por ejemplo, en el caso de faringitis o algo de algún otro tipo de trastorno irritativo, y también que disminuyen la sensación de la tos debido a una irritación de estas zonas. Tenemos béquico, que es un sinónimo de antitusivo, como ya les había dicho. Broncodilatador, que permite la dilatación de los bronquios y así mejorar la respiración. Por ejemplo, en el caso del asma, esto viene muy bien, o en el caso de trastornos inflamatorios que tengan que ver con los bronquios. Calmante, simplemente que calma. Puede ser especialmente productos narcóticos, o sea, como que producen un poquito de sueño, o de los que disminuyen o hacen desaparecer el dolor u otro síntoma molesto. Entonces, calmante puede ser relacionado tanto con un analgésico que calma el dolor o con algún tipo de sedante, es decir, que calma los nervios. Caterético es una sustancia suavemente cáustica que cauteriza superficialmente los tejidos y en dermatología se emplea para tratar úlceras y expresiones blandas. Es decir, es una sustancia que lo que hace es, por así decirlo, quemar ciertos tejidos. Entonces, por ejemplo, se utiliza para cuando hay hongos en la piel, entonces se puede poner sustancias cateréticas para, como por así decirlo, quemar el hongo. O también en el caso de verrugas o en el caso de ciertas úlceras, como nos dice aquí, o excreciones. Un cardiotónico, en cambio, es una sustancia que facilita el funcionamiento normal del corazón, ¿sí? O sea, es que fortalece el corazón y le mantiene con un funcionamiento armónico. Carminativo son productos que impiden la formación de gases en el tubo digestivo y favorecen también su evacuación. ¿Ya? Específicamente, pues más se habla de la parte de que facilita la expulsión de gases, o sea, impide que haya una acumulación de gases a nivel de los intestinos y facilita su normal expulsión. No es que lo va a desaparecer así como por arte de magia, sino que facilita que se expulsen. Cicatrizante, ya sabemos, son sustancias que sirven para cicatrizar las lesiones. Citofiláctico son sustancias que estimulan la formación de las células de la piel. Es decir, son como regenerantes cutáneos. Nos sirven también para el proceso de la cicatrización. Citostático son sustancias que disminuyen la proliferación celular en la formación de tumores. Entonces está relacionado también con la parte de anticanceroso, ¿no? Colagogo es una sustancia que facilita la excreción de la bilis, o sea, que desde la vesícula biliar, pues haya esa salida de la bilis hacia el intestino delgado. En cambio, colerético es una sustancia que facilita la producción de la bilis. Son términos complementarios también, ¿no? Pero son diferentes. Un colerético es que permite o facilita la producción de bilis. El colagogo, ¿qué es? Que facilita que esa bilis pase al intestino delgado. Contraveneno, que contrarresta los efectos de un veneno, que sería también un sinónimo de antídoto. Cordial es una sustancia que fortalece el corazón. Son términos a veces que se utilizan desde la antigüedad, pero pueden aparecer en muchos documentos. Eso es para mí, para que ustedes sepan identificarlos y sepan interpretarlos. Demulcente es una sustancia que ejerce una acción protectora local sobre la mucosa o la piel, reduciendo la irritación. Puede ser también un sinónimo de balsámico, ¿no? Es que protege, o sea, recubre una parte del cuerpo y la protege de acciones irritantes. Depurativo es que purifica la sangre o el organismo de sustancias tóxicas. Y un sinónimo puede ser desintoxicante, es decir, que permite que el organismo se libere de todos estos tóxicos, de estas sustancias que ya no le sirven, especialmente pues se habla a nivel de la sangre. Descongestionantes, que alivia la congestión provocada por el exceso de mucosidades en las vías respiratorias. Descongestiona de la flema, del catarro. Desinfectantes, que combate una infección y puede ser un sinónimo de antiséptico que habíamos visto antes.
Desintoxicante es sinónimo de depurativo, ¿no? Que favorece la eliminación de impurezas, de toxinas del organismo. Dermatológico es una sustancia que genera un efecto terapéutico o cosmético sobre la piel. Puede ser para mejorar algún tipo de enfermedad dermatológica, ¿no? Como dermatitis, como rosácea, ¿ya? Como seborrea. O puede ser que simplemente mejore la apariencia de la piel. Es decir, que por ejemplo nos sirve para humectar la piel que está seca, ya, o impedir la formación de manchas, ya, cualquier tipo de efecto cosmético. Diaforético es una sustancia que estimula la sudoración, ¿ya? Y desde ese punto de vista, ustedes saben que el sudor nos sirve también como un mecanismo de desintoxicación. Digestivo, que ayuda a la digestión en el aparato gastrointestinal y es un sinónimo de eupéptico que habíamos visto antes. Diurético, una sustancia que aumenta la diuresis, perdón, o sea, la secreción y la expulsión de la orina, ¿ya? Aumenta la producción de orina. Emenagogo es una sustancia que provoca y facilita la evacuación menstrual. Entonces, por ejemplo, cuando hay menstruaciones dolorosas que como que no es posible menstruar, o situaciones en las que hay menstruaciones muy irregulares, entonces los emenagogos sirven para estimular la menstruación. Emético es que causa vómito. Sería lo contrario a un antiemético, ¿se acuerdan? Que es que impide el vómito. Entonces, por ejemplo, los eméticos se utilizan para cuando hay algún tipo de intoxicación. Una persona ha tomado algún veneno, algún tóxico. Entonces, para inducir, provocar el vómito y liberarnos de ese tóxico. Emoliente es una sustancia que ablanda el tejido, perdón, endurecido, alivia, suaviza y protege la piel y las mucosas. Ya generalmente utilizamos emolientes cuando la piel está pues muy dura, muy áspera, muy seca. Entonces es como para regresarle la hidratación natural. Escabicida, sustancia usada en el tratamiento de la sarna y para eliminar el agente productor. La sarna también se llama escabiosis, ¿ya? Entonces un escabicida sería un sinónimo de un acaricida también, ¿no? Espasmolítico, que relaja la musculatura de las vísceras, calmando los cólicos. Recuerden que es un sinónimo de antiespasmódico. Estomáquico es cualquier sustancia que tonifica el estómago, o sea, que mejora todas las funciones del aparato gastrointestinal. Estupefaciente es una sustancia que tiene acción sobre el sistema nervioso, ya sea estimulándolo o deprimiéndolo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, muchas de las drogas que se utilizan son estupefacientes porque tienen una acción sobre el sistema nervioso. Algunas drogas lo que hacen es deprimir el sistema nervioso, le llevan al paciente a un estado como de sopor, y otras lo que hacen es estimular el sistema nervioso, lo que le llevan a la persona a un estado de euforia. ¿Sí? Estrogénico son sustancias que estimulan la producción de estrógeno o que imitan la acción de los estrógenos. Se utilizan, por ejemplo, para trastornos de la menstruación, trastornos del estrógeno, también para tratamientos de infertilidad femenina y también para el tratamiento de los síntomas de la menopausia. Eupéptico se aplica a la sustancia o al medicamento que favorece la digestión. ¿Sí? Es sinónimo de digestivo. Tenemos expectorante, es decir, es una sustancia que ayuda a expeler la flema de la garganta y de los pulmones, a expectorar, a sacar toda esa flema. Febrífugo, sustancia que reduce la temperatura en caso de fiebre. Y también se le dice antipirético, ¿sí? Fungicida que elimina los hongos, ¿ya? Los fungicidas. Y los fungistáticos es que limita el crecimiento de los hongos. Es igual como habíamos hablado antes de bactericida y bacteriostático, solamente que aquí, en caso de hongos, se llaman fungicida, que mata hongos, y fungiestático, que impide el crecimiento de los hongos. Galactagogo es una sustancia que favorece la producción de leche materna, ¿ya? Y el sinónimo también puede ser galactógeno. Entonces, cualquiera de las dos, galactagogo o galactógeno. Hemostático es que detiene una hemorragia y puede ser un sinónimo de antihemorrágico también. Hepatoprotector es que protege y facilita el funcionamiento del hígado.
Se le va a proteger al hígado de la acción tóxica de ciertas pues, cosas que ingresamos a nuestro organismo. Hidratante es una sustancia que favorece el grado de la humedad de los tejidos, o sea que devuelve la humedad natural a tejidos del cuerpo, principalmente pues la piel. Hipertensivo es una sustancia que eleva la tensión arterial o la presión arterial. Es especialmente utilizado en casos de hipotensión, cuando tenemos la presión baja. Hipnótico son sustancias que disminuyen la atención y producen sueño, ¿ya? O sea, que producen como, digamos, como sopor, estado de sopor, de adormecimiento, o que directamente inducen al sueño. Hipocolesterolomiante es que disminuye los niveles de colesterol en la sangre hasta valores normales. Hipoglucemiante es una sustancia que evita la acumulación de la glucosa en la sangre, permitiendo su asimilación por las células. Bueno, también se habla de cualquier sustancia que impida que haya una hiperglucemia, ¿no? Es decir, esos valores superiores de glucosa que se encuentran en la sangre, superiores a los normales. Puede ser también un sinónimo de antidiabético. Hipolipemiante o hipolipidémico es que disminuye la concentración de grasas y de lípidos en la sangre. Por ejemplo, lo que más se habla, colesterol y triglicéridos. Hipotensor es que disminuye la tensión arterial. Ya también se puede llamar como antihipertensivo, es decir, con personas que tienen la presión alta, sustancias que permiten pues que esa presión regrese a valores normales. Hidragogo es que aumenta las evacuaciones acuosas. Y los hidragogos pueden ser, por ejemplo, los sudoríficos que aumentan el sudor, los diuréticos que aumentan la orina y los purgantes que pueden, digamos, hacer como un lavado intestinal. Inmunoestimulantes, pues que incrementan la acción del sistema inmunológico, aumentando la resistencia del organismo frente a microorganismos patógenos, es decir, que estimulan las defensas del cuerpo. En cambio, los inmunomoduladores son sustancias que modulan el funcionamiento del sistema inmunológico, de tal manera que no estén ni en hipofunción, o sea, no estén bajas, ni en hiperfunción, o sea, demasiado activas. Entonces veo que, por ejemplo, como el sistema inmunológico está como descontrolado, demasiado activo, puede dar lugar a alergias o a enfermedades autoinmunes, ¿ya? Como la artritis, como la tiroides, el hipotiroidismo autoinmune, como la diabetes autoinmune, y así hay algunas enfermedades, ¿no? Entonces el inmunomodulador es como que modula, o sea, que no esté ni mucho ni poco, sino lo normal, lo que debe estar. Laxante es una sustancia que facilita la evacuación intestinal, ¿sí? Que permite pues la defecación. Lactífugo es que reduce o anula por completo la secreción de leche, de la leche materna. Sería lo contrario a un galactógeno o galactagogo. Leucógeno es sustancia que es capaz de favorecer la producción de leucocitos o glóbulos blancos en la sangre. También estaría relacionado con el término inmunoestimulante. Recuerden que los glóbulos blancos son los que forman el sistema inmunológico, las defensas del cuerpo. Lubricante, sustancia que disminuye la resistencia entre dos superficies, facilitando su movimiento. Por ejemplo, hay algunos laxantes que son de tipo lubricante, que lo que hacen es favorecer la expulsión de las heces, eh, lubricando, disminuyendo la resistencia entre las heces y los tejidos del intestino grueso también. Midriático, sustancia que produce la midriasis, o sea, la dilatación de la pupila, como muchos alcaloides lo pueden hacer, ¿no? Mucolítico es una sustancia que hace que más fluida las secreciones mucosas, es decir, la flema. Entonces, los mucolíticos lo que hacen es que si tenemos flema como muy espesa, eh, es como que le hace más fluida, le hace menos espesa, más fluida, más acuosa, de tal manera que sea más fácil expulsarla, sacarla de todo lo que es nuestro aparato respiratorio. Nematicida son sustancias que eliminan a los parásitos de tipo nemátodo, que son igual cierto tipo de parásitos intestinales. Neurodepresor que puede disminuir la función normal del cerebro.
Entonces puede ser también como un hipnótico, como un sedante, un neurodepresor. Narcótico es una sustancia que produce sueño o un estado de sopor y es sinónimo de hipnótico que habíamos visto antes. Nervino es una sustancia que actúa sobre los nervios, o sea, es un tonificante o tónico nervioso, ¿ya? Que fortalece los nervios, se podría decir. Oxitóxico, sustancia que produce la contracción del músculo uterino y que se utiliza para provocar el parto. Claro, si está antes de tiempo el parto, un oxitóxico sería un abortivo, ¿no? Porque, ya saben, el aborto es antes de que se complete el término de la gestación. Pero pueden utilizarse estas sustancias oxitóxicas para favorecer el parto, pero ya cuando ha llegado el momento. Parasiticida sería que mata parásitos en general. La protozoocida son sustancias que combaten a los parásitos intestinales de tipo protozoo, es decir, por ejemplo, las amebas, ¿ya? O las yardias u otro tipo digamos, organismos microscópicos que pueden estar parasitando nuestro tracto gastrointestinal. Purgante es una sustancia que sirve para purgar, para limpiar el aparato digestivo, facilitando la evacuación intestinal. Recuerden que los purgantes se utilizan como lavados intestinales, también para la expulsión de los parásitos. Tenemos pectoral, es una sustancia útil para los bronquios acatarrados y para la tos. Realmente se ha utilizado, ese término es muy antiguo, plantas pectorales que son las que se utilizan para trastornos del aparato respiratorio. Queratolítico. Es una sustancia que favorece la eliminación de escamas y callosidades en los tejidos. O sea que nos sirven para tratar principalmente eso, los callos. Ya les hacen como más suaves y les disminuyen esa aspereza que pueden tener. Relajante muscular son sustancias que disminuyen la tensión y las contracciones involuntarias de los músculos esqueléticos. Por ejemplo, cuando tenemos una fuerte tensión muscular o dolor muscular, podemos utilizar este tipo de sustancias para relajar el músculo y disminuir la tensión y el dolor. Remineralizante son sustancias que restituyen los niveles normales de minerales en el cuerpo. Lógicamente van a ser plantas, por ejemplo, que contengan ciertas sales minerales, de potasio, por ejemplo, de silicio, de hierro, de otros, y que devuelven el equilibrio de los minerales al cuerpo. Revulsivo es una sustancia que provoca una irritación local para hacer cesar un estado congestivo o inflamatorio, ¿ya? Entonces es una sustancia que, por así decirlo, como que estimula la inflamación en ciertas partes, pero para que después se detenga. Un rubefaciente, en cambio, es que produce enrojecimiento de la piel, mejorando la circulación sanguínea en la zona, especialmente inflamada. Podemos colocar rubefacientes, les había dicho igual, sobre una inflamación para que haya una mejor circulación de la sangre a ese nivel y por ende disminuya esa hinchazón, ese dolor, ese aumento de temperatura en la zona que está inflamada. Restaurativo es que devuelve o restaura el vigor, las fuerzas perdidas. Sería como un tónico general. Saciante es que produce sensación de llenura estomacal. Entonces, son sustancias que cuando se consumen es como que dan esa sensación de saciedad, de que uno está lleno, satisfecho. Ya pueden ser utilizadas, por ejemplo, para las dietas. Sedante o sedativo son sustancias que calman el dolor o que disminuyen una excitación nerviosa. Más se relaciona con la segunda parte, con disminuir la excitación nerviosa o los nervios o la ansiedad o la angustia. Entonces ahí vamos a utilizar sedantes que tranquilizan, que sedan, que calman, ¿sí? Un sudorífico es sinónimo de diaforético, es decir, que produce o estimula la sudoración. Un tonificante es también llamado tónico o estimulante y es una sustancia que promueve el buen funcionamiento de un órgano, aparato o sistema. Así podemos encontrar, ¿no? Tónicos respiratorios, tónicos cardíacos, tónicos digestivos, tónicos nerviosos, que es como que armonizan y llevan al buen funcionamiento de un órgano o de un aparato o sistema. Tranquilizante es igual que sedante, ¿no? Que calme el dolor o que disminuye la excitación nerviosa. Tenífugo
es una sustancia que provoca o favorece la expulsión de las tenias, específicamente de ese tipo de parásitos. Vasodilatador es que dilata los vasos sanguíneos, es decir, que impide que los vasos sanguíneos estén como muy contraídos. Entonces permite que se dilaten para que quizás haya un mejor flujo de la sangre y disminuye también de esa manera la hipertensión arterial. En cambio, un vasoconstrictor hace lo contrario, comprime los vasos sanguíneos reduciendo la estasis venosa. Hay situaciones en las que es como que la sangre se queda retenida en ciertas partes y esto es porque los vasos sanguíneos están demasiado dilatados. Entonces, en ese caso utilizamos sustancias vasoconstrictoras para que se compriman esos vasos sanguíneos y la sangre pueda fluir, ya que no esté ahí bloqueada. Por ejemplo, en el caso de las varices que nos dan en las piernas. Venotónico sería cualquier sustancia que modula el tono de los vasos sanguíneos mejorando las funciones. O sea, sería entre un vasodilatador y un vasoconstrictor. Mejora el tono del vaso sanguíneo. Vermicida es que mata las lombrices intestinales. Sería también un sinónimo de antihelmíntico o de antiparasitario. Vermífugo es que expulsa las lombrices intestinales, como les había dicho antes. Y vulnerario es una sustancia que favorece la curación de las heridas y otras afecciones dérmicas. Sería un sinónimo de cicatrizante también, ¿no? Que sirve para la curación de las heridas. Hay muchos otros términos ya que pueden ir apareciendo mientras ustedes sigan leyendo, sigan investigando acerca de plantas medicinales, por ejemplo. Bueno, cuando nosotros nos topamos con un término que no conocemos, pues nuestra obligación sería ir a buscar el significado de ese término. Tenemos a la mano el Internet, tenemos diccionarios, entonces fácilmente podemos saber el significado y luego pues eso ya no se nos va a olvidar nunca. ¿Ya? Y así vamos nosotros a ir expandiendo nuestro léxico que es propio de nuestra carrera de naturopatía. ¿Ya? Entonces espero, compañeros, que este pues, glosario, que es medianamente completo porque hay mucha extensión en términos, les haya servido y recuerden leerlo una y otra vez para el momento que ustedes puedan acceder a bibliografía, no piensen, o sea, no se les haga muy difícil de comprender, ya no digan, uy, esto está escrito en chino, ya, sino que lean, comprendan y digan, ah, ya, entonces ya sé cómo puedo utilizar esta planta medicinal. Sí, muchas gracias por su atención.